El presidente James Monroe, en 1823, anunció que Estados Unidos iba a proteger a los países americanos de las amenazas de intervención y o colonialismo, ¿sí?, por parte de las naciones europeas, y por eso expresó la famosa frase América para los americanos, ¿sí?, que quedó obviamente para la posteridad, ¿no? Muchos la recuerdan, muchos la nombran, hay muchos periodistas que están hablando de ese tema y bla, bla, bla. Bueno, 81 años después, en 1904, Theodore Roosevelt amplió esa política para defender los derechos de las empresas norteamericanas en América Latina y el Caribe también. Acciones que fueron conocidas como la Doctrina Monroe y su corolario. En nombre de ese fundamento, Estados Unidos, a medida que aumentaba su poder, asumía el papel de policía de la región y posteriormente del mundo. En ese sentido, en América Latina hubo muchísimas intervenciones bajo la justificación de defensa de los intereses de sus compañías y de las amenazas, ¿no?, a los supuestos valores democráticos que desde siempre Washington dice que defiende. Pero ustedes saben que es medio minga eso, ¿no? Bueno. De hecho, la definición de democracia, según sus propias perspectivas, me refiero a las perspectivas de Estados Unidos, está siempre relacionada a si sus corporaciones pueden hacer buenos negocios con los estados de otras regiones, en este caso los latinoamericanos. Es decir que, si pueden hacer buenos negocios y obtener grandes ganancias, o en todo caso quedarse con sus recursos naturales y energéticos, ¿por qué no? Bueno, en todo caso así sí, son países democráticos a los que hay que apoyar. Y si no hacen eso, bueno, no son democráticos y en todo caso, bueno, ellos se sienten con la potestad de, si quieren, invadirlos o, por qué no, secuestrarles un presidente, como pasó con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es un poco lo que suele suceder con Estados Unidos. Se hace lo que ellos quieren y si no, ellos hacen lo que ellos quieren. Y ahí es cuando comienzan, cuando no se hace lo que ellos quieren, comienzan también, o se hacen estas cosas ¿sí?, a la fuerza, y si no, empiezan con algunas estrategias de dominación que van variando de acuerdo a la postura ideológica del gobierno del país al que quieren someter. En Argentina, como ustedes saben, durante los gobiernos kirchneristas no pudieron hacer nada y eso les complicó muchísimo sus planes, que no son otros que los mismos que están llevando adelante ahora, ¿sí? Son los mismos de siempre, esa es la verdad. Para colmo, Néstor en su momento le había pagado toda la deuda al fondo, o sea que tampoco se nos podía someter vía financiera. Y encima en Mar del Plata, en 2005, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, bueno, Néstor junto a Chávez, a Lula y a otros presidentes, a Tabaré Vázquez me parece de Uruguay, creo que también estaba el de Paraguay. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron no al ALCA, a ese acuerdo de libre comercio para toda América en general, y le hicieron realmente un desplante extraordinario a George W. Bush, que estaba indignadísimo por cómo lo habían tratado. Obviamente, estos tipos no se olvidan de esas situaciones y a la larga o a la corta, ellos u otros, sus sucesores, por ejemplo, se terminan cobrando venganza. Y por eso, al poco tiempo, ya Néstor había fallecido, activaron los engranajes del lawfare, que no es otra cosa que la famosa guerra judicial y mediática, para perseguir, hostigar y desprestigiar a los adversarios políticos cuyas ideas no sean estrictamente afines a los intereses norteamericanos. Y bueno, y en ese sentido, ¿con quién se la iban a agarrar? ¿Con quién se le iban a agarrar? Y bueno, en ese caso, obviamente, la tomaron de punto a Cristina y, por supuesto, le han hecho la vida imposible durante muchísimos años y en la actualidad, obviamente, lograron el objetivo final, que fue llevarla, en este caso, encarcelarla. Quiero decir, ya hace un año que está presa en su domicilio por una causa inexistente como la de vialidad. Y encima la tratan como si fuese una narcotraficante o una genocida. Tiene el mismo trato que esos personajes que hicieron mucho daño a la sociedad. Esta fue la razón por la cual el miércoles pasado la expresidenta recurrió a los tribunales internacionales. ¿El objetivo cuál es en definitiva? Bueno, es conseguir que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dicte una medida cautelar suspendiendo su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Por qué dicen esto? ¿Qué fue lo que se adujo para plantear esto? Bueno, que su condena es inconstitucional y no tiene ningún tipo de razonabilidad. Esto es clave para entender la situación. A su vez se pidieron otras dos cautelares, una referida a las condiciones de la detención domiciliaria, que son realmente
miserables como la tratan, y otra relevante, y otra relacionada, quiero decir, con la Corte Suprema de Justicia. A ver, todos sabemos que la pena que le aplicaron es absolutamente injusta, es arbitraria, pero también es cierto que esto lo saben incluso los propios jueces que dictaron ese fallo. No son tontos, lo hicieron a propósito, lo hicieron sabiendo que estaban cometiendo una maldad, una injusticia por donde se la quiera ver. El tema es que lo hicieron basados en que el derecho internacional está digitado por la ultraderecha a nivel mundial, por Estados Unidos y actualmente hasta por el propio trumpismo o trumpismo, que ustedes saben que es más fascista que los partidos o los espacios fascistas, hoy por hoy. Por eso, más allá de que es una lucha que sí o sí había que dar, y está bien que la haya hecho, es cierto también que la ONU no tiene mucho poder para incidir en estas cuestiones y por eso habrá que ver qué es lo que van a terminar haciendo. Una de las primeras conclusiones recién se van a dar en octubre, así que veremos cómo van a tratar este tema. Pero recién habrá alguna visualización, se verá qué es lo que van a hacer recién en octubre. Así que veremos cómo van sucediendo las cosas. Bien, dicho esto, que Cristina no debería estar presa y que está bien que haga lo que está haciendo, o sea, que haga prevalecer la justicia en algún momento, lo que creo también es que el tiempo de Cristina ya pasó. Insisto, el tiempo de Cristina ya pasó. Esto no significa que se tiene que jubilar, ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca tampoco, simplemente que debería dejar paso a las nuevas generaciones, a los que quieren tomar el bastón de mariscal que ella misma se dio en su momento. No sé por qué quiere ser candidata ahora cuando no quiso serlo en 2023. Ahora que está presa quiere ser candidata. Y cuando podía hacerlo en 2023 dijo que no quiero saber nada porque sabía que le iban a poner presa. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué quiere ahora? ¿Por revancha quizás? ¿Porque sabe que su hijo no ganaría una interna, por ejemplo? ¿Para hacer lo que hizo Lula? Probablemente. No lo sé. Solo sé que Lula, para estar donde está, bueno, hoy por hoy, o hace un tiempo cuando terminó siendo elegido presidente, tuvo que transar con la derecha. Acuérdense que él tiene casi un ortodoxo como ministro de Economía, y además había en ese momento un consenso generalizado en Brasil para que vuelva a ser presidente Lula después del desastre que había dejado Bolsonaro. El tema es que acá Cristina divide al país. Como es sabido, hay mucha gente que la ama a Cristina y hay mucha otra gente, y quizás más, que la detesta. Con lo cual, habrá que ver si esta situación de Cristina, si llegara a poder ser candidata, no termina siendo más un problema que una solución. Lo dejo como interrogante y no me meto más en este tema porque obviamente genera mucha controversia y me putean de un lado y del otro, para variar. Y la verdad que la verdad quiero decir es que lo único que debería importarnos hoy por hoy es que Milei no sea reelegido el año que viene y que ningún postulante de la ultraderecha gane las elecciones en 2027. Obviamente, ¿qué es lo que quieren? Los yanquis, por ejemplo, Estados Unidos está midiendo a ver qué más nos puede sacar, y es más, van a tratar de sacarnos todo lo que puedan antes de las elecciones, por la duda que pierda Milei. O en todo caso, otra que estaría muy contenta que Milei sea reelegido es justamente la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, que vino a la Argentina y enseguida se fue a visitar Vaca Muerta para constatar en persona el motor energético, el yacimiento, que se va a convertir en su principal fuente de divisas para pagar una deuda que supera los 50.000 millones de dólares solamente al fondo. Tenemos una deuda que supera los 400.000 millones de dólares también a acreedores privados y a otras entidades internacionales, pero esencialmente al fondo se le debe más o menos esa guita, quizás un poco más, un poco menos, pero en definitiva algo por el estilo. Más y payo no puede ser este gobierno, por supuesto, la agasajó, le rindió pleitesía y le aseguró que el ajuste se va a profundizar y que la entrega va a ser absolutamente total. Cuando más minutos estos tipos estén en el gobierno, más nos van a entregar. Así de simple. Por eso Milei quiere ser reelegido y hasta fue a hacerle campaña en contra de Lula en Brasil diciendo todas las barbaridades que se le pudieron haber ocurrido. Y es que, como todo el mundo sabe, este tipo hoy por hoy está trabajando para Trump. Hoy Milei trabaja para Trump, es el monigote de Trump y hace lo que Trump le pide que haga. Entonces fue a decir barbaridades a Brasil, siendo la verdad un papelón lo que hizo. Por fortuna, su presencia hizo que más de un brasileño, más de una brasileña, piense dos veces al final si va a votar al hijo de Bolsonaro en octubre o no. Me parece que más de uno dice,
si vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Milei, prefiero que gane de vuelta Lula y nos dejamos de hinchar. Pero bueno, lo cierto es que después del papelón diplomático que protagonizó en Brasil y de su participación en la asunción de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, ¿sí?, la hija del famoso Fujimori, bueno, Milei va a seguir de gira visitando presidentes de derecha en América Latina. El 7 de agosto va a viajar a Colombia, luego se va a ir a Ecuador y parece que se está planificando una cumbre azul, ahora les digo de qué se trata, que se realizaría antes de fin de año en la Argentina. Y si se llegara a concretar justamente este evento, además de despotricar contra todo lo que implique nacional, popular, de izquierda, lo que ellos denominan el wokismo, obviamente todos estos países van a ratificar el alineamiento con Estados Unidos. Esto de la cumbre azul es justamente el alineamiento con Estados Unidos, si no sería la cumbre roja, que sería alineamiento con China. Bueno, ellos llaman alineamiento azul estar todos de acuerdo en las directivas que tire Estados Unidos y que ellos van a acatar con muchísimo gusto. No se olviden que Milei pretende convertirse en el referente de la ultraderecha de la región. Así que está laburando para eso. Este tipo no tiene vergüenza, pero así estamos. Por lo pronto, este jueves presentó por cadena nacional los alcances que va a tener la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Escucharon eso? ¿Alguien se tomó la molestia de ver las barbaridades que dijo en cadena nacional? Yo no, porque ya me cuido del estómago, así que no hago más esas cosas. Bueno, la propuesta marca el inicio de la campaña con la que va a buscar su reelección y es una de las exigencias que pone el Fondo Monetario Internacional, para variar, ¿no? Así que además de prohibir el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, el Ejecutivo ahora también está entusiasmado con endurecer los mecanismos de remoción del directorio y blindar, escuchen bien esto, ya lo saben seguramente, y blindar la continuidad de Santiago Bausili más allá de su mandato. Una verdadera locura que es insostenible. Yo no sé quién puede votar esto, pero ya se va a tratar el martes que viene en diputados. Es una vergüenza, otra de las tantas vergüenzas de este gobierno. Al igual que lo fueron la ley base, que la terminaron metiendo, al igual que lo es el DNU 70-2023, que sigue estando vigente, el RIGI, que lo metieron, el Super RIGI, que está en tratativas, y ahora el proyecto de la extranjerización de la tierra, que fueron pensados como una afrenta a la soberanía nacional, una suerte de Argentina virreinal ante el imperio de Estados Unidos y esta nueva versión de la teoría, de la doctrina Monroe, quiero decir. Así que bueno, por eso es tan importante lo que pueda pasar el próximo jueves 6 de agosto, porque durante esa jornada, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a comenzar el fin de Milei, ¿sí? Quizás, Dios quiera, o no, puede llegar a ser el fin de la Argentina como nación soberana. Fíjense lo que se está jugando ese día, ¿no? Va a depender todo de lo que hagan los senadores en el recinto y de la presión que pueda ejercer el pueblo movilizado frente al Congreso. Veremos, porque esto ya pasó con la ley base, ya pasó con otras leyes que se discutieron, que había mucha gente movilizándose en los alrededores del Congreso y sin embargo nos enchufaron estas leyes a pesar de que no nos gustan. Bueno, esta ya no es joda, esta ya va por todos nosotros, va por nuestro territorio, así que veremos qué pasa. Ese día, como nunca antes, vamos a saber si la patria va a seguir existiendo o si definitivamente, como siempre quisieron, los integrantes de la derecha ortodoxa en nuestro país, que son los Macri, los Burris, los Schwarzenegger, los Caputo, esos que siempre quisieron vendernos, bueno, si se termina cumpliendo su famoso deseo de convertir a la Argentina definitivamente en una colonia.